Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson. Hoy, ya terminando el periplo, la visita que venimos realizando en la ciudad de Bogotá. Estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Aeropuerto Internacional Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento es el nombre oficial. Aeropuerto El Dorado, uno de los aeropuertos más importantes, si no más importante, sino el más importante de América Latina y más importante y uno de los más importantes del mundo. Bien organizado, bien colocado, con todos sus elementos bien puestos, buena atención. Definitivamente lo mejor de Bogotá es llegar al aeropuerto. Ya después, cuando usted va a una casa, un apartamento, un hotel, ya es otra historia. Pero lo mejor de llegar a Bogotá es llegar al aeropuerto. Y estamos aquí ya de salida, ya estamos por coger nuestro avión hacia la isla de San Andrés, porque debemos cumplir, además de compromisos profesionales, debemos estar allá en San Andrés para los comicios del 8 de marzo, comicios del 2026, que estarán eligiendo en primera instancia o en primera etapa a los parlamentarios, y también se estarán efectuando las consultas de intrapartidistas de candidatos para la primera vuelta presidencial. Y pues ya el 31 de mayo se estará realizando la primera vuelta de elecciones presidenciales. Si es necesario, para completar la mitad más uno, o el 50.1%, pues se hará la segunda vuelta. Elecciones que se estarán efectuando el 15 de junio. De modo pues que aquí estamos, desde la ciudad de Bogotá, ya partiendo hacia la isla de San Andrés. No sin antes informarles que estamos a través de www.radiocflower.com, nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios a través del buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming, que ustedes pueden ver a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson. Como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema a través del 5 de 5 Podcast del día de hoy. La pregunta del millón. ¿Se debe o no se debe pedir la OCRE para poder elegir o para poder votar en estos comicios que se estarán realizando el próximo fin de semana o el próximo día domingo? Hemos tenido la oportunidad de escuchar conceptos de diferentes aristas y no cabe la menor duda que para poder votar en San Andrés, la cédula debe estar inscrita en la isla de San Andrés, dentro del censo electoral de San Andrés. Así se evita la transhumancia electoral, que una persona vaya a votar a otro lugar o que vaya a votar a 3 lugares en un día. No. Anteriormente no existía ese mecanismo, ahora sí existe el censo electoral y esa es la garantía de que la persona puede votar en ese lugar. Ahora, eso para elecciones nacionales. Por ejemplo, para presidente puede votar en el lugar donde esté inscrita su cédula de ciudadanía, en el censo electoral. No puede votar en cualquier lado. No, que me tocó ir a Bogotá y entonces no alcancé a escribir la cédula. Fatal. No, déjame yo voto acá en San Andrés y después voy a donde tenga que ir a votar y después voy a votar donde tenga que ir a votar. Pero para garantizar, porque existe una jurisprudencia al respecto, para votar en San Andrés y para certificar que la persona
vive en San Andrés, pues tiene que mostrar la OCRE. De hecho, en las elecciones a gobernador, alcalde, elecciones territoriales, seccionales, elecciones de mitaca que llaman, o que solían llamar, mitad del periodo presidencial, para las elecciones de medio término, en San Andrés, hay que mostrar la OCRE también, hay que mostrar la cédula y la OCRE. Pero ahora, pues hay esta discusión. La OCRE fue creado como un mecanismo, una herramienta de control poblacional, no como un mecanismo electoral. Pero más adelante, pues, para poder certificar que la persona vive en un lugar y puede ser parte del censo electoral, tiene que demostrar que tiene residencia legal en el archipiélago. Entonces, la residencia legal, ¿cómo se establece? A través de la OCRE. La OCRE solo existe en San Andrés, en un solo lugar de Colombia, y es en San Andrés. La Oficina de Control, Circulación y Residencia, que fue creado mediante la Constitución y posteriormente reglamentado en el decreto 2762 del año 91. Un decreto ley que se hizo durante la etapa del Congresito. Cuando se hizo la Constitución nueva y mientras se elegía a un nuevo Congreso, se creó un Congresito, lo que llamaron Congresito. Y ese Congresito fue el que estableció, ¿sí?, la reglamentación del artículo 310 de la Constitución. Y bueno, después se estableció una norma, una ley marco, la ley 47 del 93, que ya reglamentó el artículo 310 sobre el tema de la población. Pero, como esta elección es una elección nacional, Senado, circunscripción indígena, circunscripción de negritudes, esas son elecciones nacionales, pues no se tiene que pedir OCRE. No se tiene que pedir OCRE, porque son elecciones nacionales. Pero para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sí se tiene que demostrar que es de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y por ahora, la única forma de demostrarlo, como está reglamentado, es el estar en el censo electoral. Lo que se busca en estos ahora, porque todavía no se ha reglamentado, es que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenga, para poder votar en las elecciones parlamentarias del departamento archipiélago, se tenga que votar con OCRE. Pero todavía, ojo, aún no está reglamentado. Ojo con eso. Miss Ofelia Livingston de Barker, muy acuciosa, por cierto, muy dedicada, por cierto, estuvo precisamente revisando este tema de la OCRE. ¿Sí puede o no puede votar con OCRE? ¿Sí se debe o no se debe votar con OCRE? Y pues se sostuvo o se va a sostener una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior para poder determinar eso. Pero van a llegar a la misma conclusión. En San Andrés no se necesita votar con OCRE, porque para eso existe exactamente el censo electoral. Escuchemos a Miss Ofelia, que habló esta mañana en el espacio Al Día con las Noticias de nuestro colega Isaac Montalegre Montenegro. Ella habló a través de este espacio y se refirió al tema de la OCRE. Si se debe o no se debe pedir OCRE para las elecciones. Y a propósito, esto fue lo que dijo. Quiero intervenir frente a este tema. No escuché bien lo que estaba diciendo la persona ahora que me preguntara, pero yo llamo para animar a la comunidad raizal a que salga hoy, porque es una reunión súper clave en estos momentos. Esta reunión no nace aquí, nada, no solamente así, es un seguimiento que se está haciendo
a través de el Ministerio sobre la discriminación del pueblo raizal y la vulneración de sus derechos. Hoy llega el viceministro precisamente a tocar ese tema, y para nosotros, porque es crucial, comunidad de ISAP, ahí es donde vamos a tener la oportunidad de solicitar al viceministro la reglamentación de ese articulado que no dice taxativamente que hay que votar por OCRE. Es cuestión de interpretación, porque si usted dice que solamente los residentes tienen derecho al sufragio, no a ser elegidos, ojo, al sufragio, ¿qué quiere decir eso? ¿Yo cómo puedo probar que una persona es residente? La única forma de probar que soy residente es con la OCRE. Y aquí lo interpretamos algunos y otros interpretan que no dice taxativamente la norma de que hay que votar con OCRE. Y además estamos en la discusión de que si la elección de los representantes a la Cámara es una elección nacional o es una elección departamental. Esa es otra interpretación también de la norma que algunos de nosotros con el doctor Charlie estamos dispuestos a llegar a lo último. Entonces hoy este señor nos va a tener que decir para cuándo estará el decreto de modificación del artículo no vamos a poder hacer nada ahora, ¿no? Pero el artículo 5, para cuándo tenemos por parte del gobierno nacional una reglamentación del decreto 2762 en el artículo 5 que exprese exactativamente tendrán derecho al sufragio en el departamento todas las personas que portan la tarjeta de la residencia OCRE, así de sencillo. Y entonces es una modificación que tenemos que pedir, y Dios es grande, Isaac, y hemos estado orando y Dios está escuchando, porque esta reunión viene al pelo en este momento, al pelo. O sea, es el sí o no de parte del Ministerio del Interior. Entonces, esa es para invitar a la comunidad raizal, y como tú dices, los residentes podrán ir, pero la reunión está llamada para los residentes, para los raizales. Lo que pasa es que hay algunos residentes que son conscientes y nos apoyan. Nosotros pedimos apoyo siempre a la comunidad residente cuando de estas cosas se trata. Usted es uno que nos apoya en esto. El doctor, ¿cómo es que se llama? El señor Rafael Mesa, todas esas personas que están aquí, que conocen todo, están dispuestos a apoyarnos. Entonces, quizá de pronto hay otras personas esperamos a la comunidad raizal y residente consciente que nos apoyan de que eso tiene que ser, para que dentro de 4 años se pueda ir a votar sin problema. Pero sin embargo, dejo esto, nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a demandar la elección a ver qué pasa. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Okay. Miren ustedes, se habla de demandas contra el tema de la utilización o de demandar la elección, que se va a hacer el próximo día domingo. Una demanda contra la elección. Pero ojo, aún no está reglamentado el tema del uso de OCRE para poder votar en las elecciones aquí en San Andrés y Providencia, sobre todo en elecciones parlamentarias y presidenciales. Y es que vamos a llegar al mismo lugar. Para votar en San Andrés, en este momento está el censo electoral. Yo no puedo votar en Bogotá porque mi cédula no está inscrita en Bogotá. Está inscrita en San Andrés. Yo la inscribí hace más de 20 años. 28 para ser exactos. La primera vez que yo voté en San Andrés acá, creo que fue en el 2000. Sí. Yo tuve que inscribir mi cédula en San Andrés porque mi cédula, me acuerdo bien, estuvo inscrito en varios lugares, pero donde más tiempo estuvo inscrito fue en el puesto de votación del barrio Cedritos. Miren ustedes, cuando yo estaba en la universidad estaba ahí inscrito. O de lo contrario, me tocaba ir hasta Corferias al puesto censo a votar allí. En Bogotá. Ojo, en Bogotá, cuando yo estudiaba.
Ya, yo me vine para San Andrés y escribí mi cédula en San Andrés. Yo hace 28 años, perdón, 26. La primera vez que yo voté en San Andrés para elecciones con mi cédula fue en el 2000, elecciones de gobernador. Y yo tuve que inscribir mi cédula acá en la isla, porque lo tenía inscrito en Bogotá. De modo pues que ahí está la cuestión. Otro que planteó una idea muy interesante con relación a esto de la utilización de ocre para votar en los comicios fue nuestro gran amigo y candidato a la Cámara por el partido de la U, Bryson Fernández Bryan. Bryson Fernández habló acerca de este tema. Si debo o no debo votar con ocre, pues aquí está la versión o el concepto dado por él. Lo presentamos acá en 5 de 5. Si tú llegas a la mesa y tú dices, regálame el tarjetón de Senado y las consultas, no se necesita ocre. Ok. Pero si tú llegas y pides el tarjetón de Congreso, San Andrés, en este caso Cámara, pides tarjetón de Senado, pues automáticamente yo pienso que se necesita ocre, porque termina siendo una elección regional, no importa si la participación es en Bogotá, tú estás representando a los sanandresanos. Por eso dice Cámara de Representantes del departamento, y San Andrés tiene derecho a 2. Bueno, pero ojo, eso es lo que él cree, lo que él piensa. O sea, nuevamente volvemos al punto de que aún no está reglamentado. Entonces no necesita ocre. Y están buscando para que en el 2030 esté reglamentado que tenga ocre. Es más, si para el 2030 vamos a tener elecciones de parlamentario para la curul raizal, es claro que la persona, para demostrar que es raizal, tiene o debe mostrar que tiene una ocre raizal. Ese es el punto, sin lugar a dudas. Finalmente, y ya para ir cerrando este tema, tenemos un concepto emitido por parte de nuestro gran amigo, el vocal de control de servicios públicos y Sara Anticorrupción, Leandro Pájaro Balseiro, precisamente acerca de este tema. Leandro Pájaro Balseiro, que se refiere al tema de la exigencia de este documento para estos comicios. Para los comicios del próximo domingo. En un territorio. Leandro Pájaro Balseiro, que es vocal de control, Sara Anticorrupción y presidente de Liga del Consumidor, y que ha estado pendiente a este tema. De hecho, ha hecho varias demandas con relación al tema de delitos electorales durante estos comicios. Pues él ha estado muy pendiente del tema de la utilización de ocre. Él no nos habló sobre una demanda ni nada por el estilo, pero sí se refirió al tema de las elecciones de este próximo 8 de marzo. Leandro Pájaro habla hasta ahora en 5 de 5. Tengan que decidir por los habitantes de esos territorios que en realidad sí viven allí. Pero aquí no se está cumpliendo eso, porque supuestamente los políticos le hacen el esguince, el soslayo a la ley, como se dice, la trampa, y cogen gente de fuera que no viven aquí, ya registran durante los 3 meses eso antes, sin necesidad de traerlo, porque ellos ponen sus fichas políticas allí, en el interior de la registraduría. Para nadie es un secreto que la registraduría es un fortín político de un camonal de las islas. Entonces lo registran y ya después, en la época de elecciones, ellos pueden venir a votar acá sin necesidad de estar residiendo, y eso lo prohíbe la ley. Entonces, la mejor manera de contrarrestar eso, ¿saben cuál es? Depurar la base de datos del censo electoral en la registraría. ¿De qué manera? Que el que no tenga ocre hay que irlo borrando de allí y que no resida acá. Y el que vaya a registrarse en el censo electoral, de nuevamente, primera vez, tiene que portar la tarjeta de la ocre. De lo contrario, la registraduría debe abstenerse de inscribirlos en el censo electoral del territorio externo.
Ese tema lo hemos tocado muchas veces, pero nadie se atreve a ponerle el dedo. ¿Sabe por qué? Porque es que la sobrepoblación a los únicos que le conviene es a los políticos. Por eso nos han dedicado a reglamentar ante el Congreso de la República ese decreto presidencial. Solamente se ponen a hablar ya en la proximería, faltando 1 o 2 días para las elecciones, ya ni tiempo. Mientras tanto, durante los 2 años o los 4 años que pasa todo este fenómeno, es que se ponen a hablar, a exigir, ¿no? Apenas pasen las elecciones, pongámonos en eso, a reglamentar eso, a depurar la base de datos de la registraduría con la OCRE. Eso es sencillo y se evita eso. Personas que no tengan la tarifa de la OCRE. Ahora, el argumento falaz es, de que no, que a nadie se le puede impedir el derecho a votar. No, no se le está impidiendo el derecho. Así como los traen a votar acá, sí, la OCRE solamente por el hecho de haber sido inscrito en el censo electoral de San Andrés, ellos los que están acá pueden ir a votar allá a su pueblo, a Ponedera, a Soplaviento, a Campo de la Cruz, etcétera, etcétera, a Titiribí, a Salsipuede, allá en su pueblo, vayan a votar allá, nadie se lo está impidiendo, y después regresen acá y continúen con sus trámites en la OCRE. Pero mientras no porten la tarjeta de residencia definitiva en San Andrés, no deben permitirle votar. Ese es mi concepto. Eso es lo que dice Leandro Pájaro Balseiro a propósito de esta norma. Se requiere que se haga la aclaración, se requiere que se haga la revisión, se requiere que se haga todo el proceso para que en efecto en San Andrés se pueda exigir el documento de OCRE para poder votar. Pero mientras tanto, ahí está el censo electoral. Se propone además una depuración total del censo electoral de San Andrés y solamente podrían estar en el censo electoral quienes tengan residencia legal. Una persona puede venir de por allá, de un municipio de esos por allá del continente colombiano y venir acá. Por ejemplo, la última fecha que había para poder inscribir cédulas era el 8 de enero. Antes del 8 de enero aquí pudieron llegar a inscribir su cédula y bueno, venir acá a votar y votar por alguno de estos que está aspirando y marcar la diferencia. Se informa que hay más de 55,000 personas aptas para votar. ¿Será que todas pertenecen a San Andrés? Puede ser, puede que no, pero mientras esté en el censo electoral no pasa ningún problema. Pero que para poder estar en el censo electoral tenga que tener OCRE, me parece que se reglamenta o que se puede reglamentar de esa manera. Depurar el censo electoral que hay y actualizarla conforme a las personas que tienen residencia legal en el archipiélago. Pero, señores, para no encender las alarmas, para estas elecciones usted puede votar con o sin OCRE, no se lo van a pedir, porque eso no está reglamentado. ¿Ven? O sea, estamos aquí en una discusión que siempre ha habido. Que si hay OCRE, que sin OCRE, que con OCRE. En las elecciones parlamentarias y presidenciales en San Andrés, nunca, jamás en la vida se ha exigido OCRE. Para la gobernación y asamblea y eso sí se ha exigido. Pero para elecciones a Congreso y presidenciales nunca se ha exigido OCRE, porque son elecciones nacionales. La gente puede votar normalmente. Es más, que quieren sacar la discusión ahora porque también en una reunión del parlamentario Jorge Méndez, que está aspirando a la reelección a la Cámara, pues se dijo, no se preocupen que en esa elección no se van a exigir OCRE. Entonces a ese le metieron una discusión politiquera que no lleva a nada. O sea, no hay nada. Ahora mismo no se va a poder hacer nada. O sea, seamos realistas. En este momento, para reglamentar eso sí, pueden hablar con el ministro y todo lo demás, pero eso no va a pasar nada. Pero, en vez de estar trabajando, en vez de armar una discusión, faltando 3 días para las elecciones, para los próximos 4 años deberían establecer y ponerse de acuerdo con el Ministerio del Interior para que eso se reglamente.
Pero cada vez que llegan al Congreso, a estos señores que llegan elegidos, se les olvida o simplemente no le paran bolas a eso. Y eso se queda así. Y se va a seguir quedando así. Y se seguirá quedando así. Y eso lo manejan de una manera folclórica. Eso se requiere de todo un proceso en el Congreso para que lo aprueben y demás. Y eso se toma tiempo. Mejor dicho, relájense, que por ahora no hay reglamentación. Conclusión: si usted quiere votar este 8 de marzo, el domingo, solo lleve su cédula. Si quiere llevar la otra, llévala también. Pero no se la van a pedir, no se la van a exigir. No se preocupe. Para evitar las alarmas. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema. Aquí a través de 5 de 5 Podcast. Déjame ver. Yo cojo por aquí y reviso. Sí, señor. Vamos a nuestro segundo tema. Aquí a través de 5 de 5 Podcast. Porque hay una pregunta que nos hacemos. Cuando usted va a elegir o cuando usted va a votar, usted va a votar por un candidato, ¿cierto? El candidato de su preferencia. Pero cuando usted vota por el candidato de su preferencia, me pregunto yo, ¿sí está votando por la persona que está eligiendo? ¿O va a terminar votando por alguien que está tras bambalinas y que todavía sigue manejando el poder? Y adivinen qué, no tiene ni la más mínima intención de soltar el poder durante ese proceso. Esa reflexión nos lo ayudó a hacer nuestro gran amigo y periodista Eduardo Mestre, conocido como Otra Pregunta Amigo. El hombre publicó en sus redes sociales, en especial en Facebook, algo acerca de este tema, y eso pues no nos enfrió la sangre, pero dije, alguien por fin tocó el tema, porque antes lo hacíamos nosotros, pero decían, no, ese está llorando, ese está respirando por la herida, ese ya botó el chupo, como dicen por ahí ahora, que botó el chupo, sí. Entonces lo dejan a uno hablando solo, pero ya llegó el amigo Eduardo Mestre y nos hizo entrar en razón, y con nombres, ojo, con nombres. No dijo por quién va a votar, no nos dijo nada sobre el tema, pero el hombre la tiró plena. Escuchemos a Eduardo Mestre, nuestro gran amigo de Otra Pregunta Amigo, para 5 de 5. Si usted se está preguntando por qué candidato votar al Senado, usted está cometiendo un error, porque en Colombia los senadores no se escogen en una competencia entre los candidatos, sino en una competencia entre los grupos políticos donde están esos candidatos. Después de que la gente vota, lo que se cuenta no son los votos que sacó cada candidato, sino los votos que sacó cada grupo político en total. Y según esa votación, se le asigna un número de sillas en el Senado a cada grupo político. Y solamente después de que eso pasa es que las sillas que le tocaron a cada grupo se llenan con los candidatos de cada grupo según el puesto que tenga cada uno de esos candidatos dentro de su grupo. Algunos grupos traen esos puestos definidos desde antes y otros los definen según la cantidad de votos que haya sacado cada candidato del grupo. Pero en todos los casos, el voto de usted le sirve al grupo político antes que al candidato. Si usted vota por el pacto histórico pensando en candidatos que defienden la justicia social como Aida Bella o Wilson Arias, lo que hace es ayudarle a personajes imputados por corrupción como Luis Fernando Velasco y Jonathan Vázquez, que tienen a su pupilo y a su esposa como candidatos de ese grupo político. Si usted vota por el Centro Democrático pensando en candidatos que tienen cierta visión de la seguridad o de la economía, como Claudia Zuleta o Andrés Forero, lo que hace es ayudarle a parapolíticos condenados como Miguel Pinedo y Rubén Darío Quintero, que tienen a su sobrino y a su hijo como candidatos dentro de ese grupo político. Si usted vota por candidatos jóvenes como Jennifer Pedraza o el Dr. Raudy, que están en la alianza del MIRA, el Nuevo Liberalismo
Socialismo y Dignidad lo que hace es ayudarle a una multimillonaria evasora de impuestos como María Luisa Piraquive, que tiene a su sobrino como candidato en ese grupo político, y también a la rosca de politiqueros mediocres como el alcalde de Bogotá y el gobernador del Huila, que tienen ahí a la mano derecha del uno, que es la hija del otro. Si usted vota por candidatos reconocidos por destapar torcidos como el Elefante Blanco o Ariel Ávila, que están en la Alianza de los Verdes, o como Katia Ospino y Alejo Vergel, que están en el Frente Amplio, lo que hace es ayudarle a muchos de los protagonistas de esos mismos torcidos. Por ejemplo, en la Alianza de los Verdes hay un candidato que es hijo de un senador de Cambio Radical con una representante del Partido Conservador. Está el protagonista del escándalo en la unidad de víctimas y está una de las protagonistas del escándalo en la unidad para la gestión del riesgo. En el Frente Amplio está la esposa del corrupto Musa Besaile, está un señor que participó tanto en el proceso 8000 como en la Yidis política, y está otro al que destituyeron e inhabilitaron por robarse la comida de los niños en la pandemia. Y si miramos a los 4 partidos más tradicionales, es difícil encontrar a un candidato por el que alguien votaría libremente. Pero podemos poner un par de ejemplos. Si usted vota por el señor Bitter, que habla contra los negociantes del Estado que se aprovechan de los conductores y que está en el Partido Liberal, lo que hace es ayudar al mayor de todos esos negociantes, el señor Euclides Torres, que maneja las técnico-mecánicas y los cursos de conducción y que tiene a su sobrino como candidato dentro de ese mismo grupo político. Incluso si usted vota por el Pechi Players, que habla duramente contra el abandono de los políticos a las regiones y que está por el Partido Conservador, lo que hace es ayudar a un candidato como Wadid Mansur, que es otro de los protagonistas del escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que por culpa de ese escándalo se quedó sin plata para atender la emergencia en su región, Córdoba. De hecho, si usted piensa esto desde el punto de vista de su voto y solo de su voto, esa ayuda a los politiqueros no es un simple daño colateral, sino que es un apoyo directo. La realidad es que el voto del resto de la gente ya está más o menos definido y la cosa va a quedar más o menos como está saliendo en las encuestas. Y ese candidato por el que usted tal vez quiere votar va a ser senador aunque usted no vote por él, ya sea porque tiene un buen puesto en una lista predefinida o porque va a sacar muchos votos individualmente. En cambio, a esos politiqueros sí que les sirve el voto de usted, porque ellos están escondidos en esa lista predefinida o tienen menos votos que los reconocidos. Y finalmente, si usted vota por otro de los partidos que están en ese tarjetón, usted está haciendo prácticamente lo mismo que votar en blanco, porque ninguno de esos partidos tiene ninguna posibilidad de alcanzar el mínimo que se requiere para tener derecho a senadores. O sea que en ese tarjetón, la verdadera elección para usted como votante es si ayuda directamente a un politiquero o si vota su voto a la basura. Y este es el único video en el que usted va a escuchar a alguien hablando de esto, porque prácticamente todos los políticos hacen parte de ese sistema y prácticamente todos los que tienen alcance en las redes o en los medios apoyan a esos políticos. Pero este también es el único video en el que alguien le va a mostrar una posible salida. Si usted no quiere darle su voto a un politiquero y no quiere tirarlo a la basura, usted puede rechazar ese tarjetón general del Senado en su mesa de votación. Usted le puede decir al jurado no me lo entregue y en cambio puede pedirle el tarjetón especial del Senado que es de color rosado. Si usted pide ese tarjetón rosado, su voto se cuenta en una elección distinta, que no afecta en nada a la otra y que se define por muy pocos votos de diferencia, para decidir quién ocupa el espacio del Senado que está reservado para personas de origen indígena. Pilas con eso, el espacio está reservado para personas de origen indígena, pero cualquier persona puede votar en la decisión de quién ocupa ese espacio. Si yo le dijera que todas esas personas de origen indígena son muy diferentes a las del otro lado, le estaría echando una mentira tremenda. De hecho, hay 3 que tienen posibilidades de entrar. Y entre ellos hay 2 que son hasta peores que los del otro lado. En el partido AICO está Rubén Marino, que es un comprador de votos y maltratador de mujeres que se disfrazó de indígena para darle más poder al clan político más poderoso de Colombia. En el partido Maíz está Marta Peralta,
que es la mayor y principal protagonista del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo y que se disfrazó de supuesta progresista para enriquecerse. Y en el movimiento agrario está Richard Fuelantala, el senador que logró sancionar a las empresas que estaban falsificando leche, que anticipó el subsidio de vejez para toda la población campesina y étnica de este país, y que creó un movimiento dedicado a promover las luchas de la gente del campo. Él es del pueblo de Los Pastos y la lista la completa un cafetero en Vera y una líder guayú. Si usted pide ese tarjetón rosado, busca el símbolo verde del movimiento agrario y marca el 201 de Fuelantala, usted solo está afectando a esos dos personajes tenebrosos y solo está ayudando a una gente seria, a la que yo personalmente he conocido, poniendo el pecho por su sector en las vías de este país y trabajando con juicio en esas oficinas del Congreso. Pero yo no le voy a pedir a usted que pida ese tarjetón rosado y que busque ese logo del movimiento agrario y que marque el 201 para que vote igual a como yo voy a votar. Pero sí le quiero pedir 3 cosas. La primera es que utilice todo el tiempo libre que tenga desde acá hasta el domingo para reflexionar muy bien su voto, teniendo en cuenta esta información. Lo segundo es que guarde este video para que no se olvide de hacerlo. Y lo tercero es que lo comparta para que más gente lo haga. Bueno, ya sabemos por quién va a votar Eduardo Mestre. Pero es claro, usted puede querer votar por Jennifer Pedraza, ponerle el voto a Jennifer Pedraza. Y Jennifer Pedraza seguramente llegará al Congreso. Pero Jennifer Pedraza está en un grupo donde está la pastora María Luisa Piraquive, que tiene un poder enorme. Y eso del Mira ponen 2 o 3 senadores. Eso tiene un poder impresionante. De modo pues que sí, existen las preferencias, pero no quiere decir que tu preferencia es directamente proporcional o sí, digamos que diametralmente simétrico a la aspiración o la candidatura o la imagen del candidato que usted quiere que llegue al Congreso. A propósito de esta afirmación que yo les acabo de hacer, mi gran amiga, sí, ella es mi gran amiga Carol Solismenko, precisamente, se refiere a una afirmación que hizo recientemente en su podcast Daniel Coronel sobre Abelardo de la Espriella, cuando afirmó que si tuviera que elegir entre un zapato y Abelardo de la Espriella, él votaría por un zapato. Imagínense, un objeto inanimado que sirve para cubrir los pies, para poder caminar con seguridad, con comodidad, pero un objeto inanimado que no opina, que no piensa, que no siente. ¿Cómo será la postura de Daniel Coronel? Pues bien, Carol Solismenko habla precisamente acerca del candidato que a ti te gusta, pero que no necesariamente cumple con todo lo que tú quieres, pero por lo menos puede cumplir con algo de lo que tú estás aspirando. Y lo presentamos acá, en 5 de 5. Entre un zapato y Abelardo, voto por el zapato. Entre Abelardo de la Espriella y un zapato, yo voto por el zapato. Dijo Daniel Coronel hace unos días y muchos nos sentimos profundamente identificados. Te voy a contar en mi caso por qué. Yo concibo la política como un campo de batalla en donde se disputa el poder político, que es un recurso limitado. Lo que hace la democracia es decir, esa disputa, que es por naturaleza hostil, la vamos a resolver de forma pacífica. Usted y yo pensamos diferente. En vez de ir a matarnos, vamos a las urnas. Y el que pierde no se anula. Tiene derecho a ser y a hacer oposición, pero tiene que aceptar el poder del otro. Las elecciones en particular son una suerte de partido de fútbol que queda con un número determinado de jugadores. Como en el fútbol, todos nos creemos árbitros, porque además ese arbitraje está atado a nuestro derecho a opinar y votar libremente. O sea, usted es en efecto árbitro de su propio partido en el que determina el voto. Las elecciones no son un cuadro perfecto. Llegan los que en conjunto como sociedad y a partir de procesos internos de partidos o consultas quedan imperfectos. Jugadores más o menos mediocres, algunos buenísimos, pero
los que sea que dé el sistema. Por tanto, suele haber una imposibilidad que es material de votar por alguien que refleje afinidades perfectas. Voy a repetir eso. Hay una imposibilidad material para la mayoría de personas de votar por alguien que refleje afinidades perfectas. El voto en ese sentido también puede entenderse como una decisión estratégica de contención, un muro de contención. Y para mí, en este momento, esa contención es muy importante, contener a la ultraderecha. No porque crea que todo lo demás es perfecto, no porque no tenga críticas, no porque sea fan de este gobierno, sino porque hay cosas que me preocupan profundamente y que me preocupan más. 3 cosas. Me preocupa la normalización de los discursos de odio, me preocupa el retroceso en derechos que ha costado décadas construir, derechos de las mujeres, de las minorías, de quienes piensan distinto, bajo una narrativa que convierte cualquier diferencia en enemigo interno. Y me preocupa una idea de seguridad que se vende como mano dura, pero que en el fondo simplemente normaliza el autoritarismo y reduce la democracia a orden sin libertades. Eso para mí no es una diferencia ideológica más, es un riesgo estructural superior. Entonces, sí, el voto no siempre es romántico, a veces es estratégico, a veces es esa contención. Y con esto amarro el próximo reel que espero vengas a ver. Si el riesgo está en un extremo o en los extremos, depende de donde se ubique usted, llamará extremo o no, una cosa u otra, pero entonces el centro político debería tener un papel decisivo. Y ojo que insisto, desde donde yo me ubico, para mí la contención que me preocupa más es la de la derecha. Ese es mi sesgo y te lo estoy mostrando, y de eso quiero hablar en el siguiente reel. Porque no basta con decir voto por el zapato, que lo haría yo también. La conversación amplia es preguntarse quiénes pueden realmente disputar la cancha en segunda vuelta y cómo se está comportando ese grupo. En este caso, el centro frente a este momento. Hablemos del centro en el próximo reel. Déjame tus ideas en comentarios. Bueno, de modo pues que sí, yo voy a votar por el zapato porque se identifica conmigo, o yo me identifico con el zapato. Pero ningún candidato cumple con las exigencias o las expectativas que yo quiero lograr si voto o no por el zapato o por la persona que representa el zapato. Nada que ver. De modo pues que sí, importante esa reflexión, importante y ese análisis que hace Karen Solís-Menco. Ella es politóloga, es profesora en la Universidad Metropolitana en Barranquilla y lo hace bien, o sea, da un buen concepto político. Son cosas que se van dando y pues que se van manejando de una manera muy inteligente. A propósito, nuestra gran amiga Karen Solís-Menco, en un último video que ella hizo, dijo que va a votar por Jennifer Pedraza. A mí, en lo particular, Jennifer Pedraza es una pelada muy estructurada y enfoca su trabajo hacia el tema de mujer, género, niñez. Mujer, género y niñez. Y me pareció ideal sobre la ley que sacó Son Niñas, No Esposas, que le prohibió a los hombres mayores de edad casarse con menores de edad. Yo conozco unos cuantos por ahí que la peladita de 15, 16 años les pareció muy simpática y la llevaron al altar y se casaron con ellas y les dieron para vivir y les dieron para vivir cómodamente con todos los lujos. Y bueno, hoy día esa niña que tenía 16, hoy día tiene 36, 40 y el señor pues ya tiene 50, 60 años y todavía siguen viviendo y comiendo perdices. Pero le robó la infancia. Que no nos pongamos no nos pongamos a decir bobadas. Le robó la infancia a la pobre muchacha. Y para eso está esta ley. Entonces, cuando una persona vuelve a hacer esa vaina, a no ser que haya una denuncia penal, una denuncia complicada por la ley, pues ya no tendrá tanta ventaja para hacerla. Entonces, mejor dicho, ya se le va a acabar la película al Sugar Daddy. En fin. Pero Jennifer Pedraza pertenece a una coalición de partidos. Del MIRA, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso. Son partidos pequeños que si se lanzan uno por individual o cada uno individualmente, si se lanzan, no van a llegar. Y van a perder la curul y se va prácticamente a acabar el partido. Y pues Jennifer Pedraza quiere llegar al Senado. Lo que hablábamos, tú quieres votar por Jennifer y votas por Jennifer, pero le estás dando poder a otro que nada que ver con Jennifer. Porque Jennifer, sí, es Dignidad y Compromiso, pero el MIRA es religioso.
es de ultraderecha. De hecho, estuvo en varias regiones del país, ha estado asociado de manera conjunta en varias elecciones, porque piensan igual. No piensan igual que Jennifer. Escuchemos a Jennifer Pedraza a propósito sobre este tema para 5 de 5. Hola, ¿cómo estás? Mira, estas son mis propuestas al Senado. Oye, me gusta mucho tu trabajo, que hayas destapado esos títulos falsos de Juliana Guerrero y que hayas prohibido el matrimonio infantil. Pero no entiendo entonces por qué estás en una coalición con Elmira. Pues en este momento yo hago parte de una coalición que se llama Ahora Colombia, compuesto por 3 partidos distintos, Elmira, el Nuevo Liberalismo, y mi partido, Dignidad y Compromiso. Y la verdad tenemos muchas posturas diferentes entre nosotros, coincidimos en muy pocas cosas, pero estamos haciendo esto para sobrevivir. Y yo sé que suena un poquito dramático, pero realmente lo es, porque el sistema electoral en Colombia es muy difícil para las minorías. Si un partido no pasa al umbral, por ejemplo, está destinado a desaparecerse. Así, las personas que componemos su lista al Senado podamos tener una buena votación. Eso se llama el umbral y estamos hablando de casi 650,000 votos que tiene que conseguir un partido. Imagínate un partido peque que apenas tiene 5 años, del cual yo soy la única congresista y además pues que no tiene estructuras burocráticas, alcaldes, gobernador, presidente. Es difícil para nosotros pasar el umbral, así que por eso hemos hecho esa coalición. Entonces yo tuve que tomar una decisión: o nos lanzábamos por esta coalición o se perdía mi voz en el Congreso y este espacio que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Pero entonces te aplica ley de bancadas, tienes que votar con ellos, algo raro debe haber detrás. No, realmente es solo una coalición con el propósito de que pasemos el umbral. Esto no implica que estemos fusionándonos ideológicamente o constituyendo un nuevo partido. Cada quien puede votar como quiera y no nos aplica ley de bancadas. Para la muestra, un botón. Aún en esta campaña yo he sido muy firme en el rechazo al genocidio en Palestina a manos del Estado de Israel. Y no solo eso, también he seguido defendiendo a capa y espada los derechos de las mujeres. Y eso puede llegar a ser al Senado. Esto es clave. Yo hago parte de una lista abierta. Eso significa que puedes votar por mí directamente y no por todo el paquete, como es en el caso de la lista cerradas. Entonces, si votas por mí, no ayudas a que nadie más suba. De hecho, yo estoy compitiendo con el resto de las personas de mi misma lista, que son del MIRA, del Nuevo Liberalismo y hasta de mi propio partido. Así que la meta es sacar más votos que todos ellos, porque la verdad estamos compitiendo por poquísimas sillas. Ah, ya entiendo. O sea, literal te toca porque si no perdemos todos en el Congreso. Exacto. Súper, cuentas con mi voto, pero entonces ¿cómo voto por ti? En el tarjetón buscas el logo azul, rojo y morado y lo tachas y también marcas el número 100. Al ser una lista abierta, de nuevo, puedes elegir directamente votar por mí, así yo sea la última de la lista, porque como dicen por ahí, las últimas seremos las primeras. Bueno, Jennifer Pedraza, a mí me encanta esa congresista. Estoy pensando seriamente si debo votar por ella o no. Por ahí dio un balance muy positivo de su campaña, de modo pues que es lo que está pasando en estas elecciones. Tú votas por alguien, pero terminas fortaleciendo a otro, pero no se sabe finalmente si esa persona va a terminar fortaleciendo o no a ese partido. Y bueno, ella dice que no tiene que rendirle cuentas a Elmira, porque ella es de un partido diferente. De hecho, yo creo que es la única de Dignidad y Compromiso que está en esa lista del Nuevo Liberalismo. Pero está sumando muchos adeptos y ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el escándalo de Juliana Guerrero allá en el gobierno, donde pensaban colocar a una funcionaria que ni siquiera había terminado la universidad. Muy bien. Vamos a nuestro tercer tema. Sí, señores. Donde hay influencers, personas que siguen llamando a la gente a no votar por X o Y candidato. De hecho, mi amiga Karen, mi gran amiga, ella es Laura Camila Vargas, acaba de sacar un video donde habla durísimo, fuertísimo, muy, muy fuerte contra Miguel Polo Polo. Dice, como una persona que dice que va a representar a los negros llega al Congreso y lo primero que hace es atacar a los negros. Debe ser porque simpatiza más con quienes lo pusieron allá arriba o a la maquinaria que lo puso que las personas que votaron por él. Pues bien, escuchemos a Laura Camila, que todavía continúa con su serie de videos llamados Los Miserables,
Esta la hizo junto con Carol Solís Menco, de modo pues que Carol va a estar hablando aquí de nuevo precisamente sobre Miguel Polo Polo. Información que presentamos acá en 5 de 5. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Ajá. Me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no me gusta. Aquí creo que por acá no es. Tenemos la información acá, no se preocupen. Precisamente sobre Miguel Polo Polo, quien está allí en la lista del tema en el tema de los ¿cómo dice? Los miserables. Sí, parece que está por acá. Por aquí está. Y que fue presentado recientemente por parte de Carol o de Laura Camila Vargas. Vamos a ver si lo encontramos acá. Yo creo que ya está por aquí. Ya está por acá. A ver si por acá está. Vamos a ver si Laura Camila Vargas. Si es sobre Miguel Polo Polo. Para 5 de 5. Llegar al Congreso con una curula afro para después negar el racismo. El racismo no es un problema estructural. Y no hacer nada por esa comunidad es de gente miserable. Burlarse de las madres que enterraron a sus hijos. O aún no los encuentran, también es de gente miserable. Por eso construimos esta serie llamada Los Miserables, para contarte quienes no deberían llegar al Congreso. Capítulo 4, Miguel Polo Polo. En un país donde miles de madres aún buscan a sus hijos ejecutados y presentados como guerrilleros en combate, este impresentable decidió humillarlas públicamente. Ese gesto tuvo un propósito claro: negar el dolor y ridiculizar la memoria. Eso no es irreverencia, es deshumanización. Y ese desprecio por la vida del que piensa distinto o por algunas víctimas del conflicto ha sido su forma de hacer política. Además, es un conocido de la corte por injuriar, atacar y hostigar a varias personas. Tal vez lo peor de todo es que le quedó muy grande la curul afro que ocupa. Ese espacio existe para garantizar representación política a comunidades que han sufrido racismo, desplazamiento y exclusión. Pero Polo Polo no ha usado ese espacio para amplificar esas luchas, sino para proyectar una agenda personal alineada con sectores que durante décadas negaron esas mismas desigualdades. El resultado es una gran paradoja política. Una curul creada para la inclusión, convertida en plataforma de despachatez e incluso de defensa de torturadores. Porque no podemos olvidar que cuando se debatía la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión contra personas LGBTIQ+, Polo Polo no solo se opuso, sino que comparó el proyecto con el nazismo. Una comparación no solo absurda, sino una banalización histórica enorme. El nazismo también persiguió y exterminó a personas homosexuales. De todas sus miserias, quizá la peor sea elogiar la Operación Orión en la Comuna 13. Ese operativo de 2002 está rodeado de denuncias y testimonios que señalan la participación de paramilitares del bloque Cacique en Nutibara. Orión no es una victoria militar, es la muestra de un Estado actuando junto a los matones. Claro que a Polo Polo le encanta esa apología, por eso reivindica a personas como Andrés Escobar, el hombre que salió a disparar contra manifestantes durante el paro y hoy es concejal. Ese es el tipo de valentía que le gusta celebrar. Todo esto no es ignorancia, es la provocación de alguien que abraza la impunidad. Como cuando el Consejo de Estado salvó su investidura al considerar que exigir dinero a miembros de su UTL, aunque podría tener alcance delictivo, no constituía indebida destinación de recursos públicos. Nada de esto es casual. Polo Polo representa una política basada en la provocación, el desprecio por la memoria histórica y la banalización de la violencia. Y como si todo esto fuera poco, le dicen el rey del ausentismo por algo. No participó en 317 de 505 votaciones en plenaria, cerca del 63% de las decisiones legislativas. Y aún así siguió cobrando su salario de más de 50 millones de pesos. Es un personaje que no solo es inconveniente para la democracia, es la antítesis de la humanidad. Para el 8 de marzo, sin importar su posición política, tengan memoria. Ni un solo voto por los miserables que se burlan de las víctimas. Gracias a Carol y gracias a Laura Camila Vargas por esa información valiosísima y sin lugar a dudas importante en estos momentos cuando se está presentando este proceso electoral que finalizará el próximo 8 de marzo en las horas de la tarde. Recuerden que estaremos acá a partir de las 4 de la tarde con los resultados electorales de las elecciones parlamentarias de este 8 de marzo. Este domingo 8 de marzo, que es Día de la Mujer,
estaremos entregándoles la información sobre los resultados electorales de ese día. Y estaremos acá, estaremos tratando de conseguir o de buscar a nuestro amigo Isaac Benz, que va a estar ocupado por el tema de como testigo electoral en una importante campaña a la Cámara aquí en la isla de San Andrés, de modo pues que va a estar complicado poder tenerlo acá, pero estaremos aquí, lo tendremos, y si aparece, si está con nosotros, si tiene la posibilidad de estar con nosotros, pues estaremos conversando con él precisamente sobre los resultados electorales, a ver qué piensa acerca de estos resultados electorales que tienen lugar o que tendrán lugar el próximo 8 de marzo. Ahí también tenemos conceptos acerca del tema electoral, esta discusión que hay con relación al tema de las elecciones del próximo 20 o del próximo 8 de marzo. Miren ustedes, justamente cuando estamos hablando acerca de personas que están invitando a no votar por otros candidatos. Aquí están hablando del tema de la consulta, aquí a través desde diferentes cuentas de redes sociales, y bueno, se está hablando de que el señor Abelardo de la Espriella está invitando a no votar por la consulta, pero ahí está haciendo movimientos para que por otro lado estén votando por candidatos, o por lo menos que se estén moviendo a favor de él. ¿Qué consiste todo este enredo? Pues aquí lo presentamos, aquí en 5 de 5. Hay confusión sobre lo que significa votar por la gran consulta. Hay una diferencia muy grande entre una consulta y unas elecciones generales. En las elecciones generales se presentan varios candidatos para ser presidentes de la República y uno vota por el candidato que uno quiere que gobierne. Ese candidato, si gana, gobierna, y el resto se van a la oposición. Una consulta es diferente. Una consulta es una alianza que se le presenta al electorado para que el electorado primero defina si quiere que esa alianza gobierne, y luego las personas votan dentro de esa alianza por el que prefieran que sea el líder de esa coalición, de esa alianza. En el caso de la gran consulta, quien la gane deja de ser el candidato de su partido y se convierte primero en el candidato de esa alianza para gobernar. Pero dejemos que el candidato santista de esa consulta, Mauricio Cárdenas, lo explica mejor. Voy a decirlo con más claridad. En el escenario hipotético de que sea Paloma Valencia la ganadora, el gobierno no va a ser el gobierno de Centro Democrático. No puede ser una reedición del gobierno de Iván Duque. Muy grave. ¿Y por qué Paloma no ha salido a desmentir eso? Pues porque no puede, porque ese fue el compromiso que hicieron. ¿Y con quién es el compromiso? ¿Con quién es esta alianza? Pues eso es una unión entre el Centro Democrático, el santismo y una versión light del petrismo. Ahí está Mauricio Cárdenas, que era el ministro de Hacienda de Santos cuando compraron el Congreso para impulsar su proceso de paz. Además, Cárdenas le impulsó la reforma pensional a Petro. Ahí está Juan Daniel Oviedo, que dice que el gobierno de Petro no ha sido tan malo, que han hecho cosas muy buenas. Y para no ir más lejos, Juan Manuel Galán, que dice que él está en desacuerdo con la fumigación de los cultivos de coca. Conmigo no cuenten para votar en esa consulta, y mucho menos para votar por quien la gane en la primera vuelta. No le vamos a entregar la solución de los problemas a Colombia, a quienes los causaron y nos trajeron a este desastre. En la primera vuelta, todos los uribistas y quienes amamos la democracia vamos a estar unidos con Abelardo de la Espriella, que es el único que puede derrotar al heredero de Petro. Y este próximo domingo, el Centro Democrático tendrá que asumir su responsabilidad en las urnas por haber preferido una alianza con el santismo que una alianza con Abelardo de la Espriella. Y además, por haber presentado una lista cerrada al Senado con algunos renglones que son inexplicables. Este domingo vamos a votar por las listas del Tigre, que son las de Salvación Nacional, y la consulta no se vota. Bueno,
Esto lo acaban de expresar, acaban de compartir la gente de Salvación Nacional. No van a votar por la consulta, dicen que la consulta no, que nosotros vamos a primera vuelta. Y están invitando a no votar por la consulta. Y pues allí se podrían estar definiendo varios puntos allí con relación al tema de cómo terminará o en qué irá a terminar todo este tema de la consulta electoral o la consulta, la gran consulta por Colombia que viene promoviendo el candidato, la gente del centro y la centro derecha y la centro izquierda, en fin. Para terminar este tema, para cerrar este tema, me pareció muy interesante un planteamiento lanzado nuevamente por Laura Camila Vargas cuando sale a atacar a un candidato que está aspirando al Senado nuevamente de la República, como lo es J.P. Hernández. J.P. Hernández es un amigo, es una persona muy cercana, hemos tenido oportunidad de compartir con él. Pero los petristas dicen que el hombre utilizó al progresismo para poder llegar al poder y cuando llegó, lo primero que hizo fue atacar a los progres. Laura Camila Vargas, quien ha estado criticándolo fuertemente, últimamente aquí salió y habló acerca del Bukele de Temu. Así es como lo denomina, el Bukele de Temu, o sea, un Bukele chiviao que andan vendiendo por ahí en Temu. Y precisamente con relación a esto, eso fue lo que dijo y lo procesamos aquí en 5 de 5. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Ajá, me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no... Bueno, vamos a ver si podemos encontrar acá lo dicho por parte de Laura Camila Vargas, que lo manifestó aquí a través de 5 de 5. Tuvimos la oportunidad de presentarlo acá, aquí a través de 5 de 5. A ver si lo podemos encontrar acá, aquí a través de nuestro... Sí, vamos a ver si lo tenemos acá. Y lo presentamos acá en 5 de 5. ¿En qué momento dejamos que el Bukele de Temu llegara al Congreso de la República? Qué ridiculez que un senador crea que eso es una credencial política. Porque cuando alguien se pone esa etiqueta, no está diciendo quiero seguridad, está diciendo quiero parecerme a un presidente que concentró poder, cambió reglas para reelegirse y gobierna bajo un régimen de excepción permanente. Bukele no es solo seguridad, es un gobierno señalado por graves vulneraciones a derechos humanos. Es miles de personas detenidas sin debido proceso y una lógica donde la eficacia se impone por encima de las garantías. Lo más irónico de todo es que lo hace alguien que hace unos años decía esto. Vamos a revocar a Iván Duque. Vamos a oponernos a que esta derecha opresora que ha venido gobernando durante décadas nos siga robando. ¿Perdón? ¿A cuál derecha opresora? ¿A tus amigos? Ese era el discurso: denunciar abusos, criticar el establecimiento, presentarse como contrapeso del poder. Y al político ladrón, a ese no lo meten preso. No tiene sentido como muchos llegan atacando a los poderosos y terminan felices, orbitando alrededor de ellos. Construyen su marca como outsiders y cuando prueban un poco de poder se vuelven su sombra. El voto no es un cheque en blanco. No se puede pedir respaldo hablando de democracia y luego coquetear con modelos que tensionan los contrapesos institucionales cuando estos incomodan. Colombia quiere seguridad, claro que sí, pero no a punta de eslóganes importados ni de líderes que cambian de discurso según lo que más les convenga. Cambiar de postura no es un pecado. Lo problemático es cambiar la ideología con la que te hiciste elegir sin explicarlo y sin asumir que eso rompe el compromiso con quienes votaron por una cosa y hoy reciben otra. Y además de todo, su estilo no es firmeza, es violencia. Lo que vende como carácter es agresividad. Y cuando esa agresividad se dirige especialmente contra mujeres en el debate público, eso tiene nombre: misoginia. La estética de un autoritario como tanto le gusta. Primero fue la indignación del 2021, después la bandera anticorrupción, ahora es la estética de la mano dura. Siempre a tiempo con lo que marca tendencia, siempre listo para subirse a la ola que más réditos le dé. Seguro algo que le copió a Bukele fue la conveniencia. JP usó el dolor de las víctimas del uribismo para construir discurso y capital político, pero hoy se burla de ellas mientras celebra con la misma derecha que las negó, las minimizó.
No puedes pararte sobre la memoria cuando te conviene y después rendirle culto al poder que produjo ese dolor. Si JP quiere ser el Bukele colombiano, que lo diga completo, con todas las implicaciones, con todos los costos. ¿Dónde quedó el senador del pueblo? Porque hoy parece más cómodo siendo amigo de la élite que tanto desangró a este país que siendo la voz crítica que prometió ser. Y que explique en qué momento dejó atrás aquello por lo que pidió el voto. Porque la memoria no es resentimiento, es control ciudadano. Por eso los invito este 8 de marzo a marcar en el tarjetón del Senado de la República el logo del Frente Amplio Unitario y el número 5 para derrotar a los traidores del pueblo y para derrotar políticamente a JP Hernández. Bueno, se me olvidó decir que también estaba incluido en esa información el youtuber, abogado y también aspirante al Senado de la República por el Frente Amplio, el señor Alejo Vergel. Pero bueno, ¿qué dice JP Hernández frente a todo esto? Porque, hombre, así como le tiran jab, él también tiene derecho a defenderse. Pues escuchemos lo que dijo. Después de haber colocado, yo vi eso queda, ese cartel, ese aviso, está ubicado como en la avenida 30 con calle 26, por esos lados. Por ahí pasa todo el mundo y todo el mundo lo ve. El Bukele colombiano. JP Hernández, aquí para 5 de 5. Los petristas están desesperados, tienen miedo. Les molesta la valla que dice el Bukele colombiano porque precisamente es algo que puede llegar a pasar en Colombia. Y es que se establezca un modelo como el modelo de El Salvador. Acá se necesita con urgencia que no se premien a los bandidos, sino que estos, los que cometen delitos, en lugar de ser nombrados gestores de paz y estar dándoles bonificaciones, reciban lo que merecen por bandidos. Quiero que sepan que en mi oficina tengo una exposición de lo que sería la megacárcel si algún día llego a ser presidente. Y sí, tienen que tener miedo, porque si algún día soy presidente, pasarán muchas cosas de las que pasan en El Salvador. Por ejemplo, acá se respetarán los derechos humanos de los humanos derechos. Se invertirán los impuestos de los que tanto les cuesta pagarlos en lo que se deben invertir, que es devolviéndole a los colombianos sus impuestos en obras. Y por supuesto que se perseguirán a los corruptos y pagarán como tienen que pagar. No en una finca por cárcel, no. En una cárcel como la que tenemos en la oficina, la prisión. Esto del Bukele colombiano no lo digo yo, lo dicen miles y miles de personas. Y en algún momento puede suceder. Bien sea con el próximo presidente de Colombia o bien sea cuando nosotros tengamos la oportunidad de serlo. Este 8 de marzo vota por el senador JP Hernández, marcando en el tarjetón así, una X en el logo del girasol del Partido Verde y una X en el número 100. Vamos juntos contra los bandidos. A JP hay que recordarle algo. Nosotros ya tuvimos un Bukele. Me acuerdo bien, yo voté por él 3 veces, 4 veces voté por él. 2 veces por él, una vez por Santos y una vez por Duque. ¿Y cómo terminamos llamándolo? Matarife, paraco, asesino, expresidiario. Así lo terminaron llamando, Álvaro Uribe, por Dios. Álvaro Uribe era el demócrata con autoridad que nosotros pedíamos, porque ya las FARC nos tenían hasta el cuello. Lo pusimos, lo montamos. Duró 2 periodos presidenciales y después le rayamos la cara. Le decimos matarife, expresidiario, asesino, criminal. Métanlo preso. Porque como dirían en una película de Batman, dirigida por el director Christopher Nolan, esta frase que dicen en esa película de Batman, el Caballero de la Noche, no es dicha por ningún filósofo, lo dicen allí en esa película. Una frase muy filosófica y de mucho contenido. O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente hasta convertirte en villano. Eso fue lo que le pasó a Uribe. Yo creo que le va a pasar a cualquiera que quiera gobernar con mano firme y después le terminen pasando factura.
De modo pues que JP, yo te admiro, te quiero mucho. Nos sentamos casi juntos en la iglesia, Centro Mundial de Avivamiento. Y hay que ponernos la mano en el corazón y decirnos, hey, ojo, con mano dura hay que gobernar, pero, como decía Uribe, mano firme, corazón grande. Muy bien, no es fácil, no es fácil, es muy complicado, pero bueno. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Nuestro cuarto tema sigue siendo Irán el tema, pero Balba News nos acaba de sacar una información que nos llamó mucho la atención y es acerca de lo que viene haciendo Estados Unidos y lo que podría salir mal si se procede de la manera que se sigue procediendo contra este país islámico. Hay que recordar que Irán es un país islámico, pero no es árabe. Ellos son persas. Ellos no hablan árabe, ellos hablan farsi. Y antes de que existiera el imperio islámico, ellos ya tenían un imperio muchísimo más grande. De hecho, si los griegos no los hubieran enfrentado de la manera que los enfrentaron, de pronto el sistema político que hoy día tenemos no lo tendríamos. Los griegos eran una civilización muy avanzada y ahí había bastante calor, bastante ebullición. Finalmente los griegos lograron vencer con Alejandro Magno. Pero ¿qué está pasando entre Estados Unidos e Irán? Escuchemos a Balba News para 5 de 5. Donald Trump le acaba de dar una lección al mundo entero. Y no es la que los trumpistas creen. Tal vez Trump ni se ha enterado de que dio esa lección. Déjame te cuento. El ataque contra Irán fue presentado por Estados Unidos como una acción preventiva. Impedir que un régimen hostil como el iraní obtenga armas nucleares. Y en el papel eso suena lógico. Pero el mensaje real que acaba de enviarle Donald Trump al planeta es muchísimo más peligroso. Porque si lo piensan, Irán fue atacado precisamente porque todavía no tenía una bomba nuclear. Corea del Norte sí la tiene y nadie lo invade. Y nadie lo molesta. Ucrania entregó su arsenal nuclear en los años 90 y años después fue invadida. La lección que muchos gobiernos están sacando en todo el mundo no es, no hay que hacer armas nucleares, sino todo lo contrario. Están aprendiendo que si quieres garantizar tu supervivencia, necesitas disuasión nuclear propia. Y eso cambia absolutamente todo. Porque ahora países que estaban en el margen del debate nuclear pueden empezar a reconsiderarlo. Arabia Saudita, Turquía, Corea del Sur, Japón, incluso Europa está moviéndose en esa dirección. El anuncio de Emmanuel Macron de reforzar la capacidad nuclear francesa no es una muestra de agresión, es una señal de que Europa entiende que el mundo se volvió menos predecible y más peligroso, sobre todo por este señor. La disuasión nuclear funciona, sí, pero funciona porque el costo de atacar a alguien es apocalíptico. Es la paz basada en el miedo absoluto. Tu vecino amenazándote y por lo tanto tú armándote hasta los dientes con tal de que si él te ataca y te mueres, él también se va a morir. Entonces sí, en Irán Trump quiso mostrar fuerza, pero puede que haya demostrado otra cosa. En el sistema internacional actual, la única garantía real de que no te tumben el régimen es tener la capacidad de destruir al enemigo también. Si esa es la lección que otros líderes sacan de lo que pasó en Irán, el problema no es esta guerra, es la que viene. Oye, si quieres recibir diario análisis míos por nota de voz contados como chismecito, comenta la palabra chat y te mando el link. Así es. Yo creo que ha sido uno de los comentarios más acertados sobre el tema de Irán hasta la fecha. Definitivamente. Increíble. Pero es cierto. Es la demostración, la mera demostración de lo que podría pasar si se continúa o se sigue lanzando este tipo de ataques simplemente para demostrar poder. El otro va a decir, bueno, yo también voy a ponerme las pilas porque este man yo no voy a dejar que se me esté invadiendo. Y se pueden romper todos los tratados y todos los acuerdos que se han hecho sobre el manejo de armas nucleares. La idea no es llegar a una guerra nuclear.
La idea no es hundir el botón y destruir todo. En absoluto. Pero ojo, hay cosas que hay que ponernos hay cosas, en los que hay que ponernos de acuerdo, o si no, todo se va al garete, todo se va, todo se destruye, todo se acaba. Y eso no es lo que queremos. Parece que por acá tengo otro concepto también acerca de lo que está ocurriendo en Irán. Hay un comentario que tengo por acá y que quisiera compartir con ustedes antes de pasar ya a nuestro siguiente tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. A ver si lo tenemos por acá y si lo podemos compartir para que ustedes lo puedan ver con más detalle o tener la oportunidad de poderlo ver, sí, con más detalle aquí a través de nuestro podcast. Bien, vamos a ver si lo encontramos acá, a ver si lo tenemos acá. Yo creo que lo tenemos acá, yo creo que ya lo podemos encontrar y podemos compartirlo con ustedes. A ver si ya lo tenemos, a ver si lo tenemos por acá, sí. Y precisamente acerca de lo que podría suceder en Irán si no nos ponemos, o digamos no le prestamos la atención debida, sobre todo porque hay una situación o una condición acá que debe tenerse en cuenta aquí a través de nuestro podcast. El tema del poder femenino, el tema de las mujeres en ese país, y que en ocasiones no se le presta atención, no se le da la atención debida, no se le presta la atención debida, y que merece que se le preste la atención debida aquí en nuestros países. Alejandra Orrá de CNN nos muestra el tema de la violencia que se ha implementado contra la mujer en Irán por parte de los ayatolas. O sea, que lo que está haciendo Estados Unidos no es tan malo después de todo. Está conteniendo una fuerza maligna contra las mujeres en ese país. Y lo presentamos acá, en 5 de 5. En Irán, durante más de 3 décadas, el cuerpo de la mujer ha sido un territorio político. Desde 1989, bajo el liderazgo del ayatolá Ali Khamenei, el hijab no ha sido una elección personal, sino una obligación legal. El incumplimiento podía significar arresto inmediato por la llamada policía de la moral. Es un cuerpo encargado de vigilar cómo se vestían y comportaban las mujeres en espacios públicos. Mostrar parte del cabello, usar ropa ajustada o incluso maquillaje considerado excesivo podía terminar en una detención. Pero el control ha ido mucho más allá de la vestimenta. En el sistema legal iraní, en ciertos procesos, el testimonio de una mujer puede valer la mitad que el de un hombre. Las leyes de herencia otorgan a las hijas una porción mucho menor que a los hijos, y en temas de custodia, el padre tiene todas las ventajas legales. Durante el año también el acceso a estadios deportivos ha estado prohibido para las mujeres, al igual que manejar. En 2022, la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por no usar hijab, detonó el mayor desafío al régimen en años. El lema era mujer, vida y libertad. Según organizaciones internacionales, miles de personas fueron arrestadas durante las protestas y el Estado respondió con fuerza letal, juicios acelerados y ejecuciones vinculadas a las manifestaciones. Además, también es importante destacar que en momentos de crisis el gobierno bloqueó el acceso a Internet para impedir que las imágenes salieran del país. Periodistas, activistas y abogadas que defendían los derechos humanos fueron encarceladas o asesinadas. Sin embargo, hay un dato que rompe también el estereotipo, porque más del 50% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres. Una generación educada, conectada y también consciente de sus derechos, a pesar de que no los tengan. Quería hacer este video para que entendieran la magnitud de la prohibición que ha tenido Irán todos estos años, lo tirano que ha sido el ayatolá Ali Khamenei con las mujeres y sobre todo con los derechos. Es por esto que muchas personas hoy en día celebran su captura, su muerte, al igual que el de todo el entorno de su familia. Bueno,
Ahí está nuestra gran amiga, la bellísima Alejandra Orrá, que nos habla acerca de lo que sucedió en Irán después de los bombardeos, o bueno, con ocasión de los bombardeos que han venido ocurriendo en ese país. Muy bien, vamos a nuestro quinto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y nos referimos, sí señores, a nuestra amiga Sarita Fayad, que nos habla de un tema muy llamativo y diría yo conmovedor, y es con relación a la pobreza silenciosa en Colombia. Personas que prefieren disfrazar la situación que tienen o gastar lo que no tienen para poder aparentar y no demostrar pues que están en la pobreza. Y eso no es bueno, no es sano, no es conveniente para nuestra salud mental. A propósito, Sarita Fayad, una mujer barranquillera bastante inteligente que actualmente vive en Bogotá, nos habló de la pobreza silenciosa en Colombia, y lo presentamos acá en 5 de 5. Porque nadie habla de la cantidad de pobreza silenciosa que hay en Colombia. Yo siento que como sociedad tenemos una obsesión enfermiza por la apariencia, esa necesidad absurda de parecer de plata, pero es impresionante la cantidad de gente que está a 2 facturas de quedarse en quiebra, literalmente por mantener apariencias. Les voy a contar una historia porque esto es una vaina que he visto en demasiada gente. Cuando mi papá vivía, yo vivía por el Parque Washington en Barranquilla. Eso allá es como estrato 6 alto. Y yo recuerdo que tenía una vecina que estaba pasando por una situación económica durísima, pero ella, como le decimos en la costa, era full pupi, o sea, tipo clubs, comparsas top, amigas top, lugares top, vida top. Pero un día el desgraciado de su esposo, porque no hay otro apelativo que pueda darle, hizo un mal negocio y se fue. La abandonó y la dejó mamando cable. Y claro, ella quedó en una crisis económica terrible. Pero el problema no era tanto la crisis porque ella se podía recuperar. El problema era el orgullo de tener que bajar un poquito los costos para recuperarse. Porque en la costa, y más si vives en estrato 6, los costos son altísimos, cosa de la cual nadie habla, que me parece absurdo también. Entonces esta mujer prefería 1000 veces no prender el aire, chupar calor, vivir con las luces apagadas, incluso prefería no bañarse para ahorrar agua, con tal de no irse de ese apartamento tan costoso, porque para ella bajar de estrato era peor que quebrarse, cuando lo lógico es que si estás pasando por un mal momento económico tengas que reducir costos fijos y recuperarte. Pero no, ella tenía una mentalidad que literalmente la estaba matando. Y lo triste es que a ustedes les sorprendería saber cuánta gente vive así, ahogada pero bien vestida. Es más, yo misma lo viví y no me avergüenza decirlo. Cuando yo me independicé, me fui a vivir sola a Viejo Prado. Y Viejo Prado no era estrato 6, pero sí estrato 4, por lo menos la zona en la que yo viví. Yo vivía en un aparta estudio sencillo, en un arriendo de 1.600.000, pero estaba pagando una luz de casi 400.000 pesos, sin contar agua y gas. La plata no me estaba alcanzando y empecé a pasar dificultades económicas. Y marica, me tocó bajar la cabeza y devolverme a vivir con mi mamá. Gracias a Dios tenía a mi mamá, pero yo estaba ya acostumbrada a vivir solita. Y también me sentía súper avergonzada porque de pasar a tener una estabilidad económica buena, me descuadré completamente. Yo me quería venir a vivir a Bogotá y me salió un trabajo, pero esta vez era ya más consciente de que podía pagar y que no. Ahora, los servicios en Bogotá son mucho más económicos en algunas zonas, así que yo pasé de pagar 400.000 pesos en luz a 75.000 pesos estando en estrato 5. Pero obviamente Bogotá es carísima, pero por otras razones, y uno tiene que ser consciente de esas cosas, que puedo pagar y que no. Y no importa si estás en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, la gente está quebrando por algo muy simple: vivir para impresionar. Creo que una de las prioridades más importantes para vivir bien no es intentar parecer rico, es entender tus costos fijos y tener paz, porque la cantidad de personas que viven en pobreza silenciosa porque creen que se van a relacionar con alguien que mágicamente los va a ayudar y los va a sacar de pobres está muy equivocada. En Colombia hay gente que está pasando dificultades económicas no por no trabajar, tan pobres porque están tratando de sostener una vida que no pueden pagar. Y no hablemos de la situación del país porque este video no es para eso. Mi pregunta es: ¿cuántas personas conoces que están en modo apariencia pero crisis por dentro? Y si tú eres una de esas personas, espero que este video te haya ayudado a reflexionar, mi rey. Gracias, Sarita, por esa reflexión. Sí, definitivamente. Hay personas que tienen unos gastos, unos costos, y pues
plata no les rinde en absoluto, pero es necesario que se pongan la mano en el corazón y miren a ver cómo pueden hacer para sobrevivir, para después recuperarse, porque si alguna vez tuviste plata, pues volverás a tener plata, pero tenemos que pasar por la prueba de la escasez. Aunque a nadie le gusta vivir en escasez, pero a muchos nos toca pasar por ahí para saber si realmente estamos preparados para la abundancia, pero también para la escasez. Una periodista, Natalia Perfetti, desde la Argentina, nos manda este video, ya para ir cerrando este tema, sobre los que pertenecemos a clase media, clase privilegiada y clase trabajadora, de acuerdo a nuestros ingresos, pero también acorde a nuestra preparación académica y demás. Escuchen esto para ir cerrando este tema, para 5 de 5. ¿Sos clase trabajadora o clase media? Te pregunto, si mañana dejas de trabajar, ¿podés seguir viviendo de la misma manera? Si la respuesta es no, sos clase trabajadora. No importa si ganás bien, si tenés un título universitario o si trabajás en una multinacional. Si dependés de un sueldo, vendés tu tiempo y eso te ubica en la estructura. Entonces, ¿por qué tanta gente trabajadora prefiere decir soy clase media? Porque clase media es una identidad aspiracional. Casa propia, auto, vacaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema necesitaba estabilidad. No quería obreros organizados, no quería conflicto social, quería consumo. Entonces, el mensaje fue, no sos un trabajador, un obrero, sos clase media. Y esto cambió todo, porque clase media no define tu posición económica real, define cómo te percibís. Te hace pensar en movilidad individual y no en la estructura real. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dependés de tu salario o de tu patrimonio? Un gerente sin acciones es un trabajador. La diferencia está en quién posee el capital. Cuando hay crisis, inflación o despidos, la identidad aspiracional cae y la estructura aparece. Es tu vulnerabilidad frente al capital. No importa cómo te autopercibas. Esta no es una discusión semántica, es entender qué lugar ocupas en la estructura. La falta de conciencia de clase es una herramienta política, porque cuando no sabes qué lugar ocupas, tampoco sabes qué intereses defendés. Correcto, totalmente de acuerdo con Natalia. Excelente reflexión. Gracias, Natalia. También que se une a la familia de Radio Ciflover y a 5 de 5 Podcast. Así que la reflexión es clara. Cuando no tienes, no puedes gastar. Si vas a gastar sin tener, te vas a endeudar. Y cada vez que te endeudas es un apretón más al grifo para que el dinero no fluya en tu cuenta bancaria. Es así de claro. Gracias a todos por estar con nosotros acá, por haber visto la totalidad de este video, que está muy interesante. Lo preparamos con mucho gusto para ustedes. No se pierdan este domingo a partir de las 4 de la tarde la información de los resultados electorales del 8 de marzo, elecciones parlamentarias y consultas a la presidencia de la República. También tendremos nuestra programación religiosa, nuestra programación cristiana, desde la iglesia, el lugar de su presencia, con la oración de la mañana y también el servicio religioso en directo desde el Centro Mundial de Avivamiento. Nos preguntaron por qué no nos transmitieron nada desde Avivamiento cuando estaban allá en directo. Pues porque nuestra señal de internet no era la mejor. Miren ustedes. Y estaremos hablando más adelante acerca de la señal 5G que está llegando para San Andrés a través de la empresa Claro, que es la que tiene el cable submarino funcionando para todos. La otra era un cable submarino que estaba al servicio del gobierno y que para nosotros nos estaban cobrando un ojo de la cara. Quédense con su cable submarino que ya no nos sirve. Tenemos el de Claro y allí podríamos decir que San Andrés, sin lugar a discusión o a dudas, San Andrés tiene el mejor internet de Colombia, definitivamente.
5G para San Andrés, impresionante, qué bueno. Estaremos hablando de eso en un próximo programa. Por lo pronto, los invitamos a continuar la sintonía de nuestro streaming, www.radiosiflower.com, también a través de nuestra aplicación que se puede descargar de la tienda de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayamos a presentar en nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos a través de nuestras cuentas de redes sociales donde usted puede ver programación de nuestro streaming. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar en la sintonía de la programación de la onda positiva, musical, cultural, informativa, desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.